Hola, hola. Hoy es día 21 de septiembre de 2023. Yo soy Juan Carlos González Leiva, abogado invidente, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, de los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba. Acá vengo con un tema pues muy triste, muy lamentable. Eh, Llevo alrededor de 30 años trabajando, atendiendo a prisioneros políticos dentro de Cuba. Fui preso político. He viajado en montones de ocasiones pudiendo haberme quedado y sigo luchando dentro de Cuba, defendiendo a los presos políticos, su libertad y apoyando a sus sufridos familiares. Ya he sufrido en varias ocasiones esto y el hecho de querer publicar esto a la opinión pública y a la comunidad internacional, a las organizaciones que defienden derechos humanos, es que estoy harto de abuso y que reflexioné que si nosotros estamos acusando constantemente a la tiranía cubana de abusadora, de violar los derechos humanos, etcétera, etcétera, no tenemos por qué quedarnos callados ante los abusos que nuestros propios hermanos cometen con nosotros, que personas a quienes se le entregan recursos, como por ejemplo la USAID o la NET o el IRIS o People in Need, el que sea, le entregue recursos a cubanos, hermanos nuestros, para que los destinen a la labor de derechos humanos dentro de Cuba, los utilicen para fines personales, a sus caprichos, a sus antojos, inclusive para abusar y chantajear a sus hermanos de lucha. Esto es lo que me acaba de ocurrir a mí por tercera vez con el señor Alejandro González Raga del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En el día de ayer yo le había pasado 2 audios a Alexis Sabatella, un delincuente común que Vigilio Mantilla Arango hace 20 años incluyó como preso político. Sabatella le pasó los audios a Alejandro, del observatorio. Los audios decían que yo soy uno de los coordinadores principales de Prisoner Defender en Cuba y que le estaba pidiendo a Sabatella que si él podía ayudarme porque él vive en Nuevita para encontrar los alrededor de 40 presos políticos que hay perdidos en Nuevita después de las manifestaciones y que nadie ha sido capaz de encontrarlos. Muchos están en prisiones, abandonados, y sus familiares dando gritos sin que nadie los apoye de ninguna manera. Y también le pedí a Sabatella que me ayudara a visitar un sinnúmero de prisioneros políticos y familiares en Camagüey, que tampoco nadie visita ni sabe de ellos. Alejandro se puso muy furioso porque tiene un odio feroz contra Javier Larrondo y Prisoner Defender. Y en varias ocasiones ha intentado de obligarme, de chantajearme para que yo no trabaje con Prisoner Defender y trabaje solo para el observatorio, a cambio de que me va a quitar 300 euros que él me manda a mí todos los meses para la labor de derechos humanos dentro de Cuba, que no son de su bolsillo, que es el dinero que se le da al observatorio, precisamente para realizar esas labores. Le he dicho a Alejandro que yo no soy propiedad del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que no soy propiedad de Javier Larrondo y que no solo trabajo con esas 2 organizaciones, sino con el Directorio Democrático Cubano, con la Asamblea para la Resistencia. He trabajado con Santiago Álvarez y Rescate Jurídico, con muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, y que reporto a Amnistía Internacional, le reporto a Human Rights Watch y a todas las organizaciones en cualquier parte del mundo que defiendan los derechos humanos y protejan y defiendan los derechos de los presos políticos cubanos y la causa del pueblo cubano. Eso es lo que soy y eso es lo que seguiré siendo siempre. Voy siempre a anteponer por encima de todo, de $300 y de 1 millón y de 300 millones, mi labor en defensa de los derechos humanos dentro de Cuba, mi labor en favor de los presos políticos cubanos, mi labor de denuncia a la tiranía de las violaciones a los derechos humanos y todo eso, y que no soy propiedad de ninguna organización en el extranjero, ni siquiera tampoco dentro de Cuba. Dentro de Cuba trabajo con todas las organizaciones y hasta con los chivatos que me lo critican muchas veces. Así que esta lamentable situación y triste situación es la que hay. Ayer Alejandro trató de chantajearme que no me recarga más los teléfonos, que me retira los fondos, para que yo, por yo estar trabajando con otras organizaciones, sobre todo Javier Larrondo, a quien odia ferozmente. Yo lamento muchísimo que organizaciones y personas, y no solo Alejandro, ya una vez López Montenegro, Omar López Montenegro trató de chantajearme de igual manera, y otras personas más lo han tratado de hacer durante mucho tiempo. Llevo casi 30 años en esto, nunca lo van a lograr. Si yo me emancipé del gobierno cubano, del comunismo cubano, fui preso y estando ciego viajaba a 20 lugares y viviré para Cuba a seguir luchando,
ni 10 Alejandro, ni 1000 Alejandro, ni 100.000 López Montenegro, ni ninguna persona de esta que no tiene una gota de conciencia y que en vez de concentrarse en el llanto y el sufrimiento del pueblo de Cuba y de sus familiares y de los presos políticos, se ponen con estas mezquindades humanas a utilizar fondos que no son suyos y a tratar de torcer los recursos que son para el pueblo de Cuba, que al final es el que sufre y es el que padece todo esto. Es muy lamentable. Yo lamento muchísimo porque mucha gente piensa que con esto el que se beneficia es el gobierno de Cuba. No, con esto se beneficia la verdad, porque no tenemos por qué seguir aguantando estos abusos de personas como Alejandro, que inclusive fue preso político dentro de Cuba y parece que se le olvidó. Parece que a él se le olvidó. Entonces yo sí quiero decir esto y quiero dejarlo muy claro. Es muy lamentable, muy lamentable. Y tengo ahí